Buenas tardes, compañeros y compañeras, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Bien, Buenas ¿usted? tardes, profesor. Me alegro mucho. Bueno, comenzamos con el tema de hoy para concluir pronósticos. Comentarles que tenían que entregar una tareilla ahí. Me imagino que no les fue nada bien. Eso es lo normal de este curso. Lo normal de este curso, que es un poco pesadito, ¿verdad? Tienen que terminar este tema para ver en contexto lo que es pronosticar. Acuérdense que esta es la base para el trabajo final. Tienen que ahora practicar mucho. Van a haber más ejercicios para practicar para la próxima semana, tipo tarea, y eventualmente lo de hoy igual lo vamos a resolver posteriormente. O yo lo resuelvo y se los mando resuelto y vemos las aclaraciones. Permítame un minutito. Perdonad. Bueno, continuamos. Les decía que este curso no es fácil, pero tampoco es imposible. Se requiere de ustedes, primero, que sepan un poquito de Excel. Segundo, que sean muy analíticos. Y tercero, que practiquen y practiquen y practiquen, ¿verdad? Este tema se las trae en el sentido de que es la base para el trabajo final de ustedes, en el cual puedan desarrollar alguna herramienta para pronosticar. Ok, seguimos. Sé que tienen algunas dudas de los ejercicios que tienen. Sin embargo, tenemos que avanzar un poco con la materia y después vamos a detenernos a practicar y practicar y practicar, o por lo menos ver los errores que pueden tener en las diferentes técnicas de pronóstico. Vamos a ver, en primera instancia, vimos lo que era promedio, promedio simple, promedio doble, promedio movible, el promedio, lo que era suavizamiento exponencial, después vimos Halls y Winter, ¿verdad? Y hoy vamos a ver lo que son los pronósticos casuales, ¿verdad? Entonces, nos referimos a modelos causales cuando nos interesa, digamos, obtener una cantidad de una variable que nosotros podemos llamar una variable dependiente y una variable independiente. Y entonces, cuando yo tengo una variable que es independiente, me va a arrojar un valor dependiente. Entonces, los ejercicios que vamos a analizar hoy van a estar en función de eso. Tenemos una serie de datos históricos a los cuales vamos a generarle una ecuación de la recta que te permita pronosticar, pero que ese pronóstico va a tener una variable dependiente, que es el valor que usted va a sustituir y va a encontrar el valor dependiente de acuerdo a esa variable independiente, ¿verdad? Entonces, esas variables, en la mayor parte de casos, digamos, es una variable. A veces podemos tener variables múltiples, ¿verdad? Hay dos condiciones, que siempre debe haber una relación, como les decía, de una variable independiente y una variable dependiente. Y que los valores de las variables independientes deben ser conocidos. No así de la variable dependiente, porque la variable dependiente usted la va a obtener, ¿verdad? Entonces, esas dos condiciones son inecuánimes, ¿verdad? No se pueden cambiar. Siempre vamos a tener esa relación entre las dos variables y siempre vamos a tener que conocer la variable independiente. La técnica más, digamos, más utilizada en los métodos causales es la línea de regresión, o lo que se llama el análisis de regresión. Y esa se puede definir como una relación funcional entre dos o más variables correlacionadas.
Entonces, nosotros lo que vamos a tener es que vamos a correlacionar una serie de datos en donde podemos relacionarlos o hacer una función que nos permita que si tengo una variable, voy a encontrar otra variable. Esto es importante, deben tenerlo a mano. La fórmula para encontrar lo que se llama la línea de regresión por mínimos cuadrados, que es una de las que más se utiliza, es una proyección muy sencilla. Nosotros vamos a tener que vamos a formar una ecuación de la recta que va a decir que voy a tener una variable A más una variable B multiplicada por una X. ¿Qué significa esa A? A va a ser la intersección con el eje Y B va a ser la pendiente. La pendiente es la inclinación de la recta. Para poder yo conformar esta ecuación, a esta variable X es la variable independiente. Y esta Y de T va a ser la variable dependiente. ¿De qué va a depender eso? Bueno, del valor que nosotros podamos sustituir en X, que va a ser multiplicada por la pendiente más la intersección, y nos va a dar lo que nosotros llamamos YT, que era el pronóstico, ¿verdad? Pero para encontrar A, yo necesito aplicar esta fórmula. ¿Cómo encontramos A? A me dice que es el promedio de Y, que el promedio ya ustedes saben cómo sacarlo, menos B por el promedio de X. Eso implica que yo nunca voy a poder encontrar primero A que B. Primero tengo que encontrar B para poder encontrar la intersección. Entonces, ve que para encontrar A sería Y promedio, o sea, el promedio de los datos de Y, menos la pendiente, menos la pendiente por el promedio de X. Entonces, ya ahí tengo que buscar dos datos. Siempre que yo tengo una serie de datos, yo voy a poder, voy a tener que calcular lo que es el promedio de Y y el promedio de X. ¿Okay? Eso es lo primero. Segundo que deben conocer a la hora de aplicar eso es que ustedes tienen que encontrar la siguiente fórmula. B, que la pendiente es la sumatoria del primer valor de X por el primer valor de Y. La sumatoria, ¿qué es lo que significa? Que va desde I1 hasta N, no sé cuántos valores tenga, pero lo que tenemos es una multiplicación de X por Y, o sea, el valor de X por Y, menos N. N lo que significa es los datos o los elementos que yo tengo para realizar la proyección, que vamos a multiplicarlo por Y promedio por X promedio. Y eso lo vamos a dividir entre la sumatoria de la X al cuadrado menos N, que ya sabíamos que era, por el promedio de X al cuadrado, por el promedio de X al cuadrado. Entonces, yo tengo que tener esta fichita a mano para poder realizar las proyecciones, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplito. Entonces, el ejemplo dice, yo tengo las semanas y tengo las ventas. A las semanas le voy a llamar X y a las ventas le voy a llamar Y. Entonces, en la semana 1, yo vendí 150,000. En la semana 2, 157. En la semana 3, 162. En la semana 4, 166. Y en la semana 5, 177. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería el pronóstico para el sexto o séptimo o octavo periodo? O semana en este caso. Entonces, vamos a utilizar
una hojita de Excel. Vamos a buscar un... Vamos a buscar una hojita de Excel. Voy a ver si está proyectada. Bien. Y vamos a agregar un mínimos cuadrados. Vamos a tomar los datos. Acuérdense que teníamos en un lado que era X, que eran las semanas, que teníamos a otro lado Y, que iban a ser las ventas. ¿Ok? ¿Ok? Y teníamos la semana 1 hasta la semana 5, ¿verdad? Vamos a 1 y las ventas eran 150, 157, 162, 166, 177, ¿verdad? Entonces, la pregunta le voy a decir, ¿cuál es el pronóstico para el periodo 6? O sea, ¿cuál es el pronóstico para el periodo 6? La pregunta es esa. ¿Cuál sería el pronóstico? ¿Ok? Por mínimos cuadrados. Entonces, si nosotros valoramos, teníamos unas fórmulas en... Voy a buscar las formulitas que teníamos. Voy a ponerlas acá. Ok. Vamos a hacer las fórmulas. La primera condición que les dije a ustedes era que tenemos que averiguar primero B antes de calcular A, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a calcular B. ¿Cómo se calculaba B? B me dice que debe ser la sumatoria de X por Y. Entonces, vamos a calcular acá X por Y. X por Y. Entonces, X por Y lo que significa es que voy a multiplicar 150 por 1, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Okay? Y recuerde que nosotros necesitamos sacar los promedios y la sumatoria, ¿verdad? Entonces vamos a calcular el promedio. Vamos a calcular el promedio. ¿Cuál es el promedio de X? ¿Y cuál es el promedio de Y? Y también teníamos la sumatoria, ¿verdad? La suma de eso, de los datos. Entonces yo aquí ya tengo los valores, digamos, relevantes para poder trabajar eso, a menos de que necesitemos algún otro más. ¿Ven?
Entonces, aquí me piden X por Y, ya lo tengo, la sumatoria. N, vamos a ver acá. Entonces, yo puedo poner cuántos son los datos. En este caso eran 5 datos, ¿verdad? 5 datos. Ok, teníamos el promedio de Y y el promedio de X. Aquí falta una barrita, ¿verdad? Pero es el promedio de Y y el promedio de X. Ve que también necesito la división de la sumatoria de X al cuadrado. Entonces tenemos que sacar X al cuadrado. Vamos a sacar X al cuadrado, ¿verdad? Entonces, X al cuadrado lo que significa es, si ustedes quieren, lo hacen como potencia. Entonces, si quieren, lo pueden sacar como potencia. Potencia de este al cuadrado, ¿verdad? Ok. Lo hacen ahí. Como necesitaban la sumatoria, vamos a utilizar la sumatoria acá. Tenemos la sumatoria. Y tenemos acá, que era N, ya lo tenemos, por X barra, por el promedio de X, ya lo tenemos, al cuadrado. Aquí hay que elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Esto viene acá elevado, viene elevado al, elevado al cuadrado, ¿no? Ok, y ahí obtendríamos B. Entonces vamos a calcular B. Decía que era la parte de arriba, la sumatoria de X por Y. Aquí lo tenemos, la sumatoria de X por Y. Sí. Menos N. Sabemos que N son 5 datos. Por el promedio de Y. Está el promedio de Y. Por el promedio de X, ¿verdad? Y todo eso lo dividíamos entre ¿qué? La sumatoria de X al cuadrado, que aquí lo tenemos, menos N, que eran 5 datos, por X promedio, que teníamos X promedio, elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si es elevado al cuadrado, vamos a multiplicar 2 veces. Y entonces ahí tengo ya el valor de B, es 6,3, ¿verdad? Que es 6,3. ¿Okay? Entonces, ve que ya tengo, ahí tengo el valor de Y. Me falta el valor de A. ¿Okay? Entonces, el valor de A lo que me dice que es Y promedio menos B, que es este valor, por el promedio de X. ¿Okay? Entonces, aquí ya tengo cuánto es el valor de A. Y entonces yo puedo conformar la ecuación. Yo puedo conformar la ecuación diciendo que A vale 143,5 y B vale 6,3. Esto es lo que nos interesa para proyectar. Entonces, si yo quiero proyectar cuánto serían las ventas del sexto año, lo que me dice es que yo tengo 143 más 6,3 multiplicado por el periodo. En este caso sería 6. Entonces, aquí ya yo tengo la proyección de todo ese ejercicio. Lo único que me preguntaban era cuánto es la proyección del sexto periodo o la sexta semana. De la sexta semana. Y así puedo hacer cualquiera. Si a mí me preguntaran cuánto es la proyección del séptimo periodo, entonces tengo lo mismo, ¿verdad? Tengo 143 más 6,3 que lo multiplico por el periodo 7. ¿Okay? Y ahí tengo la proyección del periodo 7. La proyección del periodo 7. Profe, una consulta. Sí.
Entonces se va haciendo, digámosle, uno por uno. Si le piden, digámosle, hasta el 8, entonces primero se hace 6, luego el 7, luego el 8. No necesariamente. Si yo quiero aquí le cambio el 8 nada más. Ya tengo. Si yo quiero el 20, nada más cambio aquí el 20, ¿verdad? ¿Cuál periodo me piden? No necesariamente tienen que hacer ninguno. O sea, ya con la fórmula, usted nada más lo que cambia es el periodo. ¿Cuál periodo quieren? ¿Cuál semana quieren? Sí, pues no necesariamente. Aquí les dije para que lo pudieran hacer. Es más, si yo quiero, yo cómo se llama, lo que hago es fijar, digamos, fijar los valores. Yo fijo los valores acá. Yo fijo los valores y entonces corro lo que yo quiera hacer. Por ejemplo, si yo quisiera hacer aquí estos datos, digamos, del 7 al 15, entonces ya aquí nada más lo que hago es correr eso y ya yo tengo todas las proyecciones de todo. Y ahí puedo hacerlo infinidad de veces lo que yo quiero hacer. O sea, para la semana 7, 8, 9, lo que es buena. Pero si ustedes no lo quieren, con cualquiera de estas te envía la fórmula. 15, ahí lo tienen, 238. El 13, nada más cambian los datos ahí, 225.4. Bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, la fórmula le da a usted para poder hacer eso, ¿verdad? ¿Preguntas? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Lo acabo de resolver, pero mediante el gráfico y obtuve la ecuación de la línea recta. Eso lo podríamos tal vez comprobar si vemos una tendencia en lineal en el problema. Sí, claro. Hay algunas fórmulas, ¿verdad? Acá, por ejemplo, si usted ve, hay una tendencia. Correcto, porque es que había un problema de la práctica que yo Sí. intenté hacerlo por tendencia lineal, pero no daba, digamos, no se podía. Ah, Entonces, pero yo habría veo que que ese ver. como es creciente, entonces sí hay como una tendencia lineal y lo acaba de hacer y se me da la misma ecuación, digamos, de la recta. Sí. Sí, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, si quisiéramos hacerlo solo en Excel, pues nos vamos a datos, ¿verdad? Nos vamos a análisis de datos, nos vamos a línea de regresión y entonces le decimos, ok, yo quiero, las ventas son estas, Yo lo hice con un gráfico, profe. o sí, aquí yo te lo voy a hacer con, digamos, el manejo normal de una línea de regresión, ¿verdad? Entonces, ve aquí que ya yo lo tengo. Vean acá los coeficientes que nos dio. Exactamente los mismos que encontramos en resolviéndolos. Y me dice cuál es la tendencia que tienen y todo lo demás. Acá yo puedo eventualmente ver y agregarle la línea de tendencia si yo quiero. Tengo el pronóstico y tengo los datos reales. Aquí podría poner la línea de tendencia y ver cómo están los comportamientos de cada uno de esos. También podría verlos cómo se componen eso, de la lineal, la pronóstico. Entonces podría ver cuál es el comportamiento. Ve, pero aquí ya yo tengo todos los datos estadísticos. Es más, tengo el coeficiente de correlación, la determinación, el error típico. Tengo, ¿cómo se llama? ¿Cuál es? Y lo que más me interesa es esto. ¿Cuál es la intersección y cuál es la pendiente? Y con eso yo tengo hasta líneas de pronóstico. Lo que me dice es que estos serían los pronósticos y que hay unas pequeñas diferencias entre el pronóstico y lo real que se maneja. Entonces ustedes a través de Excel pueden tener y pueden compararlo, pueden hacerlo, ¿verdad? Ver si están los datos bien, mal. Para eso ustedes tienen todas las herramientas en Excel para que ustedes puedan ir manejando, digamos, los conceptos estadísticos, ¿verdad? Entonces, yo no tenía que ni hacer esto, yo podía hacerlo con, ¿cómo se llama? Con análisis de datos. Entonces, aquí análisis de datos de mínimos cuadrados. Entonces, yo aquí lo puedo conseguir, ¿verdad?
¿Preguntas? Cuénteme. Pregúnteme. Recuérdense que estos son líneas de tendencia, ¿verdad? Los pronósticos van a ser líneas de tendencia. O sea, tenemos los datos reales y tenemos una línea de tendencia de acuerdo al comportamiento de los mismos, ¿verdad? ¿Preguntas? No importa para dónde sea la línea de tendencia, ¿verdad, profe? No, puede ser creciente, puede ser decreciente. Lo que sí hay que tener claro es qué tipo de pronóstico es el más adecuado, ¿verdad? Mínimos cuadrados se utiliza si yo tengo la correlación de dos variables. Por ejemplo, notas del colegio contra notas de examen de admisión. Entonces yo puedo, digamos, inferir o correlacionar esos datos. ¿Qué tan acordes están? Si están muy alejados. Pues me sirve los mínimos cuadrados para eso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si ustedes tuvieran, ¿qué te digo? Ventas y tienen mensuales o por trimestre y las tienen acumuladas en cada año, pues ya no podrían utilizar ¿verdad? Ya tendrían que utilizar una serie de tiempo, digamos, por descomposición de ella. O eventualmente aplicar Winter o alguno de esos que le permita actualizar o mejorar cada uno de los ítems, ¿verdad? Entonces, aquí ya ustedes tienen, digamos, otra herramienta más para poder hacer el pronóstico. Todo tiene que manejarlo, ¿sí? Profe, ¿no podría aplicar ahorita promedio móvil para encontrar el periodo 8? Sí, sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. No hay ningún problema. O sea, pero ¿cuál es el mejor método? No, pero por eso, para que lo haga, para ver cómo lo hace usted. No, el promedio móvil nada más lo va cambiando, va corriendo. O sea, por ejemplo, usted tiene el promedio simple acá y usted va cambiando. Digamos, si usted estuviera sacando los primeros promedios, digamos, el primer promedio, vamos, si estuviera estudiando de 2, pues usted sale el promedio de 2 acá y va corriéndolos hasta llegar a cada uno de los periodos, ¿verdad? Ahí hasta llegar a los periodos 8. ¿Verdad? Bueno, aquí es que, vamos a ver, aquí hay un dato que no tenemos. Ok, tenemos hasta ahí. Entonces, ya aquí, por ejemplo, tendría que sacar el promedio del 6 más el 7. Okay, y ahí ya está, es el promedio 7. Si ya usted quiere el promedio 8, ya lo tiene ahí. Entonces, usted lo puede ir haciendo. ¿No? Eso no hay ningún problema. El asunto es, ¿qué es mejor? ¿Este pronóstico o el pronóstico que tiene? Entonces, usted tiene que analizar la señal de rastreo, ¿verdad? Para ver cuál podría ser la mejor técnica, ver cuánto se dispersan los datos, todo eso. Que ese es el trabajo que tienen que hacer ustedes en, ¿cómo se llama? En el trabajo de investigación. En el trabajo de investigación. Y entonces, ustedes pueden aplicar el promedio simple. Justifíquelo, que es el mejor método. En eso tengo una consulta, profe. Como el Sí. compañero pidió ese método de promedio simple, creo que en una de las prácticas pedía para 3 meses. Pero ¿cómo proyecto yo? Yo puedo proyectar enero, que es el primer dato que me piden, pero ¿cómo proyecto yo febrero y marzo si no tengo, por así decirlo, ventas reales para poder sacar los promedios? Tiene que tener datos. Tiene que tener datos. Si usted no tiene un histórico, usted no puede tomar datos. Recuerden que el pronóstico se basa en datos. Si usted no lo tiene, no puede pronosticar. Tiene que haberle dado los datos. Sí, no sé, no sé. Tienen que haberle dado los datos. Para los próximos 3 meses, pero solo nos dan 6 meses, digamos, entonces no. Y si tiene los últimos 6 meses, usted puede pronosticar. Calcular los otros 2. Se pueden pronosticar los otros 3, no hay ningún problema. Yo aquí tengo 5 datos y ya que puedo pronosticar 500,000, se me da, sí, Pero ¿cómo se llama? promedio móvil.
por lo que sea, por lo que sea, por promedio móvil, por lo que fuera. Ustedes van a tener una sucesión de datos que van a ir encontrando. Ve que estos que están acá son pronósticos, ¿sí? Todos los que están en azul son pronósticos. Los datos reales los tiene hasta aquí. Después de ahí, usted lo que va a encontrar son pronósticos. Son datos supuestos, ¿sí? Eso es lo que tienen que manejar ustedes. Ahora bien, si ustedes tienen que seguir, todo eso es una tendencia, digamos, una serie o sucesión de datos que usted puede encontrar ahí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre el método mínimos cuadrados? No. No, profe, eso sí me quedó bien claro. Seguimos. Vamos a ver. Vamos a ver la exposición. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, suponga que una empresa constructora desea determinar si sus ventas han venido creciendo y si el accionar de la municipalidad ha repercutido en ello. Entonces, nos dicen los datos históricos que tienen del año 1989 hasta 1997 entre el número de permisos para la construcción de vivienda y las ventas en yardas cuadradas. Entonces, vamos a ver una correlación. Recuérdense que siempre que vamos a correlacionar dos variables, vamos a poder utilizar los mínimos cuadrados. ¿Sí? Entonces, ve los datos. Esa está en la página de UCR, Escuela de Administración de Negocios, el ejercicio de clase en el archivo Excel, ¿verdad? Aquí yo lo bajé. Entonces vamos a verlo, vamos a compartirlo. Perdón. Ok, entonces, ¿qué es lo que teníamos nosotros? El número de permisos para la construcción y las ventas en yardas cuadradas, ¿verdad? Entonces, si queremos, lo primero que podemos hacer es verlo desde la línea de regresión, sin hacer nada. De lo que hacemos es irnos a datos, análisis de datos, la línea de regresión. Vamos a poner los valores de Y. Vamos a poner los valores de A. ¿Okay? Entonces, hacemos la gráfica, ¿verdad? Hacemos todo, ¿verdad? Toda la parte estadística. Toda la parte estadística, ¿verdad? Ahí ya tenemos
varias cosas, ¿verdad? Tenemos que los coeficientes ya lo obtuvimos, que no tenemos que hacer la mínimos cuadrados, ¿verdad? Tenemos también cuáles son los pronósticos de línea de tendencia de cada uno de ellos, de los 9 periodos. Hay algunas pequeñas diferencias, ¿verdad? Entre pronóstico. Okay. Y ahí podemos ver cómo se llama los comportamientos que tuvo la municipalidad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nosotros podemos valorar ahí cualquier efecto que ha tenido en los cambios de cada uno de los años. Okay. Recuerden ustedes que este es el pronóstico, ¿verdad? El pronóstico de los datos. El pronóstico. Nosotros lo podríamos encontrar. Vamos a ver. Yo podría, voy a poner acá, el pronóstico. A ver, el pronóstico para Y. Okay. Okay. Acuérdense que este pronóstico yo lo puedo encontrar de dos formas, ¿verdad? Vamos a ver, análisis de datos, regresión lineal. Okay. Yo tengo los coeficientes, yo podría eventualmente proyectarlos. Yo tengo los coeficientes. Entonces, ¿qué es lo que decía? Que yo puedo tener la intersección más, voy a ponerlo fijo, la intersección, ¿okay? Más la variable, que también es fija, multiplicado por la variable X. Entonces, aquí yo puedo proyectar. Supóngase que yo aquí tengo que fueran 30, digamos, permisos de construcción. Entonces ve que ella ya me hace un pronóstico. Okay, vamos a ponerlo redondeado. Ve que aquí ya yo tengo el pronóstico. ¿Cómo lo hice? Tomé la intersección y apliqué lo que era mínimos cuadrados. Pero yo no necesito hacer eso. Si ustedes ven, voy a traerme los datos de los análisis de datos. Ve que yo tengo esos datos ahí. Ve que son exactamente los mismos datos que yo proyecté y están aquí en el análisis de datos, ¿verdad? ¿Cuánto sería el pronóstico para Y según la tendencia, verdad? Y me dice qué es esto. Estos fueron los datos reales, ¿verdad? Estos fueron los datos reales. Los datos del pronóstico eran esos, que los pude conseguir como lo hice con la fórmula, o eventualmente me lo traigo de los análisis de datos. Vamos a hacerla para que ustedes vieran que era lo mismo, ¿verdad? Que era exactamente lo mismo. ¿Okay? Entonces, si la pregunta fuera, eventualmente, ¿cuál es el pronóstico para el año 1998? Y fueran 30 casas, por ejemplo. ¿Cuál es el pronóstico para 1998? Sabiendo que eran 30 casas. Y ustedes tenían todos los elementos para poderlos obtener. Ok,
¿Qué pasa si no eran 30 casas, sino que eran 25? ¿Okay? O si fueran 40 casas, si fueran 40 casas. Entonces ya yo tengo cuál es el pronóstico para poderlo manejar ahí. ¿Okay? Entonces lo que nos van a pedir es eso. ¿Cuál es el pronóstico de eso? Ahora bien, a nosotros también nos interesa hacer el análisis de la tendencia. O sea, la tendencia son los datos, digamos, que yo pronostiqué, no los datos reales. Entonces, yo también podría, eventualmente, hacer un análisis de datos, pero con la tendencia, con esa tendencia. Entonces, yo voy a tener los datos de la tendencia, los datos de la tendencia, ahí, ¿verdad? Pero voy a hacer algo. Voy a abrir una columna acá. Voy a abrir una columna que nos permita, digamos, tener los periodos que yo quiero, el tiempo. Vamos a ver el tiempo, ¿verdad? Entonces, yo digo, a este le voy a llamar 1 y a los demás vamos a... ¿Qué? Vamos a llamarle el tiempo del 1 al 9 o al 10 si tenemos que pronosticarlo, lo que fuera, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces nos vamos a datos, análisis de datos, a regresión, y le decimos, ok, B va a ser ahora la tendencia. Y X van a ser el tiempo, los años, los periodos. ¿Ok? Y yo lo que necesito es que me tire todo eso. Entonces tenemos acá un análisis de datos. Análisis de datos. Vamos a ver, análisis de datos. Regresión lineal 1. Vamos a ver los datos que teníamos. Tenemos los datos. 12.894, 10.829, 13.583, 16.327, 8.429, 7.025, 13.583. Ok. Entonces vamos a revisarlo nuevamente. Tenemos. Vamos a ver. Tenemos los otros. Si nosotros hubiéramos utilizado esta, ¿verdad? ¿Qué es lo que hubiera pasado? Nosotros tenemos, vamos a ver, la línea de tendencia, sí, perdona. Ok. Déjenme explicarles algo. Si nosotros eventualmente queremos encontrar el análisis, pero de la tendencia, pero con los datos del periodo, véalo acá, yo quisiera encontrar la tendencia, pero con los datos reales del periodo, ahorita vamos a utilizar los del pronóstico. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar el análisis de esto. Únicamente, ¿se acuerda que antes utilizábamos la correlación de las yardas con los permisos? Ahora lo que vamos a hacer es correlacionarlos con los periodos del 1 al 9. Y entonces, al correlacionarlos con los periodos, entonces nosotros lo que vamos a obtener es este análisis de datos. ¿Qué es lo que ese análisis de datos? Acá. Que lo que nos interesa es esto. De igual forma, saber cuáles los coeficientes que nosotros
vamos a obtener con eso. Uno con lo que es la tendencia y otros que son los coeficientes reales, ¿verdad? Entonces, eso es únicamente para determinar, vamos, las diferencias que hay entre el pronóstico, lo que se llama el pronóstico explicativo y el pronóstico de la tendencia. Ve que este es el pronóstico para Y, que en todos los términos se va a llamar explicativo. Y aquí vamos a encontrar lo que es la tendencia, el pronóstico de la tendencia. Profe, a ver si me entendí. Cuando se refiere a explicativos, porque usamos las dos variables, por así No, decirlo. siempre vamos a utilizar las dos variables. Lo único que en este caso, cuando nosotros tenemos, vamos a utilizar... Porque ya se fue por otro lado y está desarrollando cosas que no le están preguntando. ¿Quién está con el micrófono abierto? Angélica. Angélica es... Sí, pero yo no estaba hablando, profe. No, profe, fue Xochitl, pero ya lo pagó. Ah, ok, está bien. Ok, vamos a ver. Una cosa, y vamos analizando los datos. Una cosa es que yo estoy correlacionando dos variables, que sería el permiso con las ventas, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijimos? Bueno, vamos a sacar un pronóstico. Este pronóstico es el pronóstico explicativo. O sea, ¿qué es lo que significa? Que correlacionamos las dos variables. ¿Ok? Lo que sucede es que yo necesito ver cuál es la tendencia, hacia dónde está yéndose con eso. Entonces, lo que hago es sacar los nuevos coeficientes, pero a través de lo que se llama utilización de el tiempo, o sea, los periodos. Acá del periodo 1 al periodo 9. ¿Okay? Si ustedes quieren, aplican esto, o como le dije, si quieren nada más se van a la hoja y copian los datos, que son lo mismo, ¿verdad? Pues cualquiera de los dos. Yo lo que digo es la intersección, ¿ok? Más la variable, que también la fijo, y lo multiplico por el periodo, ¿verdad? ¿Ok? Y aquí yo obtengo la tendencia, ¿verdad? O sea, ¿cuánto tendríamos nosotros de tendencia? Estos datos, ve que de 11.422 a 10.536 son los mismos datos que yo tengo aquí, ¿verdad? Nada más que lo hice a través de la fórmula, ¿verdad? Entonces, yo con eso ya me permite, digamos, tener un análisis más frío de eso, ¿verdad? Igual, entonces podría ser la proyección de la tendencia, ¿verdad? Yo podría proyectar la tendencia. ¿Qué es lo que hago? Nada más. Puedo proyectar la tendencia y ya yo sé que el pronóstico según la tendencia, que quitemos el explicativo, allí, es esto. Entonces lo que le van a preguntar es, encuentre la proyección del periodo 10, ¿ok? Si no le dicen por qué método, ¿ok? Usted tiene que aplicar, o le dicen la línea de regresión, entonces ustedes van a tener que hacer el pronóstico para Y, normal, y el pronóstico para la tendencia, ¿verdad? Entonces, depende de qué es lo que le estén preguntando, así es como ustedes van a tener que valorarlo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre este método? Y cada vez van a ser más y más y más
cosas que tienen que saber para pronosticar. ¿Qué les recomiendo yo? Les recomiendo que agarren y hagan las hojitas, abren línea de regresión múltiple, cualquier método, Winter, ya ustedes tengan las fórmulas a un lado y tengan los datos ahí, porque lo que va a cambiar son los datos. Entonces, eso lo que va a cambiar son los datos. O en algunos que no te preguntan y te van a decir, selecciona el mejor método. Y entonces usted tiene que demostrar cuál es el mejor método, por qué es el mejor método. No me pueden decir si ustedes tienen un método que por temporadas y me van a hacer línea de regresión, que ya evidentemente está mal, ¿verdad? Para eso tenemos Winter o que ustedes podrían aplicarlo, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que ir valorando cada uno de esos para efectos de cuál es. Si en el examen le dice, bueno, utilice línea de regresión, es muy diferente. Si le dice, utilice Winter o utilice Hall o utilice, ¿cómo se llama? Simple o móvil, ustedes tienen que tener ya digamos así, la matriz para poderlo hacer. Pues si ustedes se comienzan a hacer de cero, vea que las preguntas nada más van a decir, ¿cuál es el pronóstico para el periodo tal? Nada más. No te van a preguntar muchas cosas. Entonces, para encontrar ese dato, ustedes tienen que haber hecho todo el ejercicio. Y entonces es ahí donde se complica un poquitico con el tiempo, porque esos exámenes son contrarreloj, ¿verdad? Son contrarreloj, son exámenes que supuestamente tienen que marcar con X o desarrollar, pero tiene que ser muy rápido. ¿Preguntas? Ok, volvemos a la exposición y vamos a ver un tercer método hoy. Se llama regresión múltiple. En este procedimiento hay una variable dependiente y se modela con más variables independientes. O sea, no solamente va a haber una, sino que van a haber varias variables independientes. El criterio de mínimos cuadrados ordinarios para el mejor modelo de regresión múltiple es el que minimiza la suma de los cuadrados de todos los términos de error. Es decir, que vamos a minimizar el error cuadrado. Vamos a tratar de que con la regresión múltiple podamos, digamos, minimizar el error cuadrado. ¿Okay? Entonces, veamos el ejemplo que nos están dando. Dice, la constructora SA desea pronosticar la cantidad de casas que espera construir en el 2012. Sin embargo, sus ventas dependen del ingreso per cápita de sus clientes potenciales y de las tasas de interés que cobran los bancos a sus clientes por créditos hipotecarios. ¿Qué es un ingreso per cápita? El ingreso que tiene por persona, profe. Por persona, así es. Sí, el ingreso que tiene por persona, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber que ese ingreso que tenemos acá es por cada una de las personas que componen la familia o el núcleo familiar, ¿verdad? Y aquí están las tasas de interés y tenemos la venta de casas. Okay, entonces, ahora, la intención de esto es, bueno, que nosotros podamos correlacionar alguna de estas variables y nos permita proyectar cuál sería, digamos, para un próximo periodo, en este caso 2012. Entonces ahí yo les voy a dar algunas variables para que ustedes pronostiquen otra de ellas. Entonces,
nos vamos, ahí tenemos esto, vamos a irnos a Excel para resolverlo, ¿verdad? Pero vamos a ir a Excel. Tenemos la regresión múltiple. Antes de resolver la regresión múltiple, vamos a ¿cómo se llama? A poder manejarlo, digamos, a través del análisis de datos. Vamos a ver el análisis de datos. Nos vamos a línea de regresión. Entonces, en la línea de regresión, entonces vamos a tomar los datos. Vamos a correlacionar las casas, pero ahora vamos a tomar las dos variables independientes, ¿verdad? Independientes, ¿verdad? Que sería la tasa de interés y lo que es el ingreso per cápita. Y vamos a decirle que nos ponga en una hoja que es nuestro múltiplo. Ok, y le decimos, bueno, denme los datos. Y lo que me va a dar son los diferentes coeficientes, ¿verdad? Que me va a dar los coeficientes, los diferentes coeficientes. Y nos va a dar un análisis. Y nos va a dar un análisis. Me va a dar un análisis, ¿verdad? Me va a dar un análisis de cada una de las gráficas, ¿verdad? Cómo se están comportando. Aquí comportamiento de las gráficas, ahí puedo cambiar cualquier cosa, ¿verdad? Ella me lo imprime y uno puede verlo, ¿verdad? Y aquí están los diferentes pronósticos que, de acuerdo a los datos, podría darse con el número de casas, ¿verdad? Entonces, esos datos le van a servir cuando ustedes manejen cada uno de eso, ¿verdad? Acuérdense que ya, acá ya con solo eso, ya yo tengo el pronóstico para Y, ¿verdad? Yo tengo aquí el pronóstico de Y. Me los voy a traer, ¿verdad? Si quieren, los traigo de acá. Como le dije, pueden traérselos de ahí. Para que no se vea muy feo, lo vamos a poner en números enteros. En números enteros. Supóngase ustedes que le dice el ejercicio que la tasa de interés para el año 2012, es de 4,9, bajó, y que el ingreso per cápita está en 26.750. Entonces lo que le dicen es, ¿ok? ¿Cuál sería el pronóstico de Y? Entonces, el pronóstico de Y, de lo que tenemos es la intersección más, entonces le dice, ok, la variable, por el primer valor, ¿verdad? Más por el segundo valor. Y ella nos indica cuál es el pronóstico. El pronóstico teniendo esa variable múltiple es de 3.566. Y eso es básicamente cuando yo tengo 2, 3, 4, 5 variables, lo que hago es conformar una ecuación que me permita pronosticar eso.
¿Dudas? ¿Dudas? Profe, yo creo que entiendo bien por el momento. Eso creo. Ustedes entienden acá, pero cuando se enfrentan al ejercicio ya se les olvida todo. Les cambio una coma. Problemas en la práctica. Sí. Cuando nos Profe, toca solo hacerlo tengo solitos. ¿Cómo? uno se enclocha, profe, porque ya es que, sabe, no sé, tal vez uno es como muy mecánico, entonces ya le cambian algo y ya ahí sí. Ya se quedan. Y así son los exámenes míos, y así son los exámenes de cátedra. Se les cambia un valor. Ahora lo hice con gerencia de operaciones, le cambié una fórmula y salieron altos en el quiz. Pues, con solo una cosita ¿cómo se llama? Que les cambié. Nada más, algo que les cambié. Sí, profe, buenas noches. Es que, ¿cómo haría uno en ese caso, profe? Por ejemplo, con esa tarea fue un mundo porque no, o sea, no sabía, lo hice prácticas y eso y no había ni una parecida como para guiarse. Sí, no hay parecidas. Y así son los exámenes. Nada de lo que vimos va a entrar. Va a ser que apliquen. Que apliquen. O sea, se les da un caso real y ustedes tienen que aplicar. Entonces, ustedes tienen que jugar con los datos, ¿verdad? Excepto que sean muy específicas las preguntas. Que sean muy, muy específicas las preguntas. Por eso tienen que verlo en un contexto general. O sea, el pronóstico y cómo pueden eventualmente mejorar esos pronósticos, ¿verdad? ¿Cómo pueden hacer esos pronósticos? No es muy fácil, ¿verdad? Por eso les digo, solo practicando es que ustedes pueden lograr esto. Solo practicando. Pero vamos para adelante, vamos para adelante. Ustedes pueden. Que vamos a seguir con Profe, lo que... una consulta. Sí. Lo de la tarea, ¿usted va a enviar como la solución para verlo? Tal vez sí, tal vez no, tal vez lo practiquemos, no sé. Depende, vamos a ver cómo avanzamos. Depende del tiempo que nos queda antes del examen. Entonces, si eventualmente podemos resolverlo, la resolvemos nosotros. Y si no, yo les mando la respuesta. Ok, profe, muchas gracias. Ok, continuamos para terminar el último método de pronósticos y dar por enterado esto. Tienen quiz la otra semana de pronósticos. Y tienen que entregar la tarea de los que le dejé y que no pudieron hacer, más unos 20 que les voy a mandar hoy para que se diviertan el fin de semana y puedan terminarlo, ¿verdad? Puedan estar más atentos a las prácticas y eso les dé la fortaleza de que lo que están haciendo. Entonces vamos a ver el último método, que es el método más completo, que se llama el método de descomposición de las series de tiempo. Muchas de las preguntas van a estar orientadas ahí. Encuentre por descomposición de series de tiempo. Sí hay que ver algo, que cuando uno pronostica, hay que, a través de los métodos de regresión múltiple, uno utiliza mucho es las revisiones de los signos de los coeficientes. Uno después lo que hace es considerar algunos niveles de confianza y después evaluar el coeficiente de determinación a través de pruebas de hipótesis. Lo que en estadística nosotros, por ejemplo, manejamos, ver qué pasa si B es menor que 0 o B es mayor que 0 y hacemos una prueba de hipótesis, ¿verdad? Una hipótesis nula y una hipótesis alternativa y entonces valoramos a través de
de técnicas estadísticas, ver si los datos que estamos encontrando son digamos, tan ciertos o que nos permite tener la certeza para encontrar los datos, ¿verdad? Pero esto no nos compete acá, eso le competía a ustedes en el curso de Estadística 2, ¿verdad? No sé qué tan bien les iban estadística, pero sé que no llegaban a un nivel tan fuerte como este, ¿verdad? Pero o sea, a mí sí me interesa, digamos, aplicar algunas técnicas estadísticas a los datos de lo que son pronósticos, lo que son análisis, cualquier análisis de decisión, lo que es modelos y todo eso. Bueno, vamos a ver el último tema, la última forma de pronóstico que entra en este examen, que se llama la descomposición de las series de tiempo. ¿Qué significa eso? Nosotros vamos a tratar de descomponer los datos en componentes básicos. Uno va a ser la tendencia, otro la estacionalidad y otro los ciclos de la serie. Los índices que vamos a calcular van a ser para cada uno de los periodos o las estaciones, ¿verdad? Y lo que nosotros hacemos es una proyección en donde vamos a tener una tendencia, la ajustamos a los índices y después determinamos o aplicamos la descomposición de ella para poder obtener la proyección. Esa es la intención. Para poder hacer eso, nosotros necesitamos realizar 4 pasos. Un primer paso que va a ser encontrar el componente estacional. O sea, vamos a ver, según las estaciones que nosotros vamos a buscar, vamos a determinar cuál es ese índice. Después vamos a encontrar el componente de la tendencia o tendencial. Después vamos a proyectar el componente de tendencia hacia el futuro y después vamos a multiplicar el componente de la tendencia por el estacional para poder determinar las proyecciones. Entonces, tenemos 4 pasos que hacer para efectos de lograr saber cuál es la proyección. La pregunta es siempre, ¿cuál es la proyección del periodo 1, el periodo 2, 3, 4 del año tal? O el periodo siguiente o los 2 periodos siguientes. Entonces veamos una serie de datos. Nosotros tenemos unos datos de ventas, por ejemplo, vamos a ver. Dice que tenemos en el año número 1, tenemos el trimestre 1, 2, 3, 4 y tienen las ventas reales, que son de los periodos 1 al 4. Después, para el segundo año, ve que tenemos ventas para el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre. ¿Ve? Y tenemos los datos ahí. Igual para el tercer año. Entonces, la pregunta es, pronostique para el año siguiente los 4 periodos. Pues el periodo 13, 14, 15 y 16 del año 4 del primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre. Que eso es lo que tenemos que hacer. Entonces nos vamos a ir a Excel. Vamos a irnos a Excel. Ok, y aquí tengo los datos, ¿verdad? Ahí tengo los datos. Cuestiones importantes que tenemos que manejar, ¿verdad? Ve que nosotros vamos a tener que proyectar el periodo 13, 14, 15 y 16. Lo primero que yo hago es sacar el promedio. Vamos a ver. Saco el promedio. ¿Ok? Saco el promedio de los datos. ¿Ok? De estos datos, ¿cuánto es el promedio? Vamos a dejarlo en... Aquí se nos puede presentar una situación
que si bien es cierto, yo lo veo ahí entero, puede ser de que tenga decimales, ¿verdad? Entonces nos varía un poquitico la información, pero no te hace un desplome, no hace un desplome, ¿verdad? Y también necesito la sumatoria de los datos, ¿verdad? Entonces vamos a sumar los datos. Vamos a sumar los datos. Entonces ahí hago los sumo los datos. Ya con esos, entonces ya yo puedo ir trabajando el primer paso. El primer paso lo que nos decía era determine el factor estacional, ¿verdad? Entonces vamos a determinar el factor estacional. ¿Cómo yo puedo sacar el factor estacional? Entonces lo primero que hago es sacar el promedio de cada uno de los periodos. Entonces voy a sacar, si quieren, lo voy a hacer manual, sumo el primer trimestre del primer año, el primer trimestre del segundo año y el primer trimestre del tercer año. ¿Ok? Y lo divido, todo eso lo divido entre 3. ¿Ok? Entonces yo saqué el promedio del primer trimestre y puedo sacar para los otros 3 trimestres. Es el primer, ¿cuánto es el promedio de los mismos trimestres, verdad? Desde primero, segundo, tercer trimestre. Esa es la primera parte. La segunda es sacar el factor estacional. El factor estacional lo que vamos a hacer es la división del trimestre entre el periodo. ¿Okay? Si quiero utilizarlo varias veces, lo voy a fijar, ¿verdad? Y vamos a ponerle un par de decimales. ¿Okay? Como yo hice una fórmula que está ligada, pues ya yo puedo obtener los valores, ¿verdad? Yo puedo obtener, sí. ¿Qué pasa si me dan el primer trimestre del cuarto año, o sea, el periodo 13? Lo incluye nada más, pero saca el promedio con 4. Pero cuando yo lo jalo no se va a correr igual la fórmula. Sí, por eso no puede correrla, porque si todos los periodos son iguales no hay problema. Pero si hay uno disímil, no puede hacerlo. Lo hago entonces digamos, lo de primero con el primero, segundo con segundo y tercero con tercero. Así es. Ok, gracias. ¿Sí? Ahora bien, como estos datos los voy a repetir en cada uno de los periodos, yo podría decirle acá, ¿cómo se llama? Copiar. Me posiciono en donde yo lo quiero. Y le digo pegar valores. Le puedo decir pegar valores, ¿verdad? Entonces ya me lo puede pasar para cualquiera que yo quiera, ¿verdad? Entonces no tengo que estarlos copiando, sino que automáticamente ya yo los tengo, ¿verdad? Si ustedes ven estos datos, por eso les decía que tienen un montón de decimales, ¿verdad? Tienen un montón de decimales. Es importante que ustedes sepan, ¿verdad? Es importante que ustedes sepan que puede haber diferencias de acuerdo a la cantidad de decimales que ustedes utilizaron. ¿Sí? Entonces, para que ustedes sepan de que podría haber alguna diferencia con respecto a eso. Entonces ya ahí concluimos el primer paso. ¿Ok? Entonces, que era determinar el factor estacional. El segundo paso va a ser desestacionalizar los datos originales. O sea, vamos a ajustar los datos que yo tenía originalmente. Entonces, ¿cómo hago esto? Lo que hago es,
dividir el dato real entre el factor estacional. Entonces lo divido entre el factor estacional. Entre el factor estacional. ¿Sí? Entonces lo puedo correr. Lo puedo correr, ¿verdad? Y ya tengo la demanda desestacionalizada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre cómo se obtiene la demanda desestacionalizada? No. Bueno, seguimos. El tercer paso es desarrollar una línea de regresión de mínimos cuadrados para los datos desestacionalizados. Pone en el chat que si lo puede repetir, seguro no tiene bien internet. ¿Qué quiere que repita? No sé, él puso que si podría repetir. Bueno, ok, si estamos con la demanda desestacionalizada, lo que hacemos es tomamos la demanda real y la dividimos entre el índice, ¿verdad? La demanda real y la dividimos entre el índice o factor estacional. ¿Ok? Y entonces ahí sacamos la demanda desestacionalizada. ¿Ok? Entonces, el tercer paso va a ser desarrollar una línea de regresión por mínimos cuadrados. Vamos a buscar la línea de regresión por mínimos cuadrados. Entonces nos vamos, análisis de datos, lo que es regresión, ¿verdad? Y utilizamos los de la demanda desestacionalizada, ¿ok? Contra los periodos. Descomposición de serie de tiempo. ¿Ok? Y aquí lo que nos va a permitir es no hacer todo aquello de mínimos cuadrados, sino que allá con mínimos cuadrados, ya yo lo tengo acá. Y si no, yo tengo aquí los valores ya proyectados, ¿verdad? Que cualquiera de los dos, ustedes podrían utilizarlo. Si quieren, para no hacerlo, entonces toman estos valores y eso es lo que ustedes tendrían. Lo que ustedes tendrían acá como tendencia, estimación de la tendencia, ¿verdad? Entonces ustedes podrían eventualmente, como te digo, utilizar eso, o si quieren, si ustedes quisieran, lo que hacen es, toman la intersección más lo que es la variable y lo multiplican por el periodo, ¿verdad? Entonces le va a dar exactamente el mismo resultado, ¿verdad? Le da el mismo resultado. Cualquiera de los dos. Pero ¿para qué si ya los tienen calculados ahí? Nada más lo utilizan. Nada más lo utilizan. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer el pronóstico. El pronóstico lo vamos a utilizar. La multiplicación de la tendencia por el factor estacional. ¿Ok? Entonces ahí vamos a proyectar lo que es el pronóstico. Ese es el pronóstico que nosotros tenemos. ¿Ok? Ese es el pronóstico que nosotros tenemos. Ahora bien, aquí no hemos hecho nada. Hasta ahí no le voy a preguntar, porque lo que estábamos preguntando era encuentre el pronóstico
de cada uno de los siguientes 4 periodos. Vea que todo lo que se hizo es únicamente para poder buscar eso. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos esos índices por cada uno de los periodos, ¿verdad? Y entonces nosotros lo que hacemos es que nosotros teníamos, ¿se acuerda la tendencia? Recuerden que teníamos acá la línea de tendencia. Aquí sí te vamos a tener que proyectarlo, ¿verdad? Okay, entonces teníamos 554. Vamos a ponerlo en fijo. 554 más 342 multiplicado por el periodo. Okay. Entonces, vamos a quitarlo ahí. Y para la proyección, ¿qué hacíamos? Esto multiplicado por esto. Okay. Y esta va a ser la pregunta que les van a decir a ustedes. ¿Cuál es el pronóstico para el periodo 1, periodo 2 o el periodo 4? Lo que fuera. Y esto es lo que le van a preguntar. Le podrían preguntar, ¿cuál es el pronóstico para el periodo 15? O le dicen, ¿cuál es el tercer trimestre del año 4? Y ustedes tienen que contestar este dato. O le dicen, ¿cuál es el pronóstico para el periodo 16? O para el cuarto periodo del año 4. O le pueden preguntar los 4 pronósticos. O 1, 2 o 3, cualquiera de esos. ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre los métodos? Todo claro. Todo claro, ¿verdad? Entonces ahora vayan a dedicarse a hacer los ejercicios que faltan. Habían quedado algunos... Se hace el intento. Se hace el intento, eso es lo bueno. Vamos a ver. No me acuerdo cuáles ejercicios se les había mandado, hasta qué número se les mandó. Los mandó hasta el 10, profe. profe, pero habían 3 que no se podían, bueno, eran de este tema que está explicando. Ok. El 7, el 8 y el 10. Ajá. Entonces voy a mandarles unos 10 más para que, más los 3 que no hicieron, para que me lo hagan para la próxima semana. 4 porque el 1 no se hacía. El 1 sí no se hacía porque era por línea de regresión, creo. Ya les mando ya les subo el video y ya les mando la matriz y les mando los ejercicios que tienen que hacer del 11 en adelante. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, bueno, no sobre esto, sino sobre el proyecto que tenemos. Mi grupo y yo nos gustaría ver si nos podía atender después de la clase. Sí, está bien. Se vuelven a conectar, ya los voy a desconectar y los volvemos a conectar. Ok. Bueno, la pasen bien. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. A ustedes. Ok, gracias, profe. Y más o menos. Tengo que volver a ver el video, porque si no, Sí, me pierdo. sí, así es. Bueno, éxitos.